Hola, Dios los bendiga en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador viviente Jesucristo. Es una bendición para mí estar nuevamente conectados con ustedes, tratando esta serie de 3 enseñanzas referente a la Cena del Señor. Y hoy pues nos toca desarrollar este tema sobre entendiendo la Cena del Señor. Básicamente se refiere a responder algunas preguntas que se hacen los creyentes y que me han hecho a lo largo de mi vida ministerial y que quiero de alguna forma dejar claro para ampliar el espectro del entendimiento acerca de la Cena del Señor. Así que, pues sin más y agradeciendo a Dios esta oportunidad, comencemos con entendiendo la Cena del Señor. Quiero iniciar esta enseñanza explicando qué no es la Cena del Señor. De manera que partiendo de estos negativos, de esto que no es, nosotros podamos ahondar en lo que sí es la Cena del Señor y podamos tener una claridad, una amplitud de entendimiento respecto a qué sí es la Cena del Señor y qué no es la Cena del Señor. Bien, la Cena del Señor no es un sustituto de la fiesta de la Pascua hebrea. Leamos Mateo capítulo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Bien, si es nuevo, si es un pacto nuevo, no quiere decir que es un pacto reciclado. Tampoco que es un pacto mejorado. Tampoco que es un pacto que ha sido renovado, tampoco es un pacto que ha sido ampliado, no significa que es un pacto que es la continuación del viejo pacto, no, es un pacto nuevo. ¿Y qué quiere decir nuevo? Bueno, ya tú y yo lo sabemos, es algo totalmente nuevo, algo que no se ha usado antes, algo que es totalmente innovador, que es absolutamente nuevo. Entonces, la idea de confundir la Cena del Señor, donde inicia el nuevo pacto, con el antiguo pacto, es decir, con la ley o con la fiesta hebrea, que es una ordenanza de los mandamientos, toda idea de decir que son lo mismo o que es una especie de ampliación de la Pascua es un error. Y lo vamos a ver, vamos a darle sustento a esto que estamos conversando. ¿Qué dice la Escritura acerca del viejo pacto? Hebreos capítulo 7 nos dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Qué significa abrogado? Quiere decir que queda sin efecto jurídico, que ya no es efecto de ley, que ya quedó obsoleto, que ya no se usa. Es así como leyes viejas. Eso me hace recordar cuando se coloca un semáforo en una calle y luego con el tiempo quitan el semáforo. Usted ya no tiene que detenerse allí. ¿Por qué? Porque ya no hay un semáforo. Dicho de otra manera, si usted sigue teniendo el fantasma del semáforo, puede que usted se quede allí creyendo que la luz está en roja y usted no avance, pero resulta que ese semáforo ya no está. Ese semáforo fue abrogado, fue quitado de en medio, y eso es precisamente lo que nos está diciendo el libro de Hebreo, que la ley y todas las ordenanzas que eran para Israel un cumplimiento de ley ya queda abrogado. Ahora deben vivir por la gracia de Jesucristo. Y entonces, ¿qué decir de los que somos gentiles que nunca hemos tenido la ley? Pues no tenemos la menor intención de querer ir a judaizar, a buscar una ley o aplicar una ley que, además de estar abrogada, no nos compete, no nos corresponde, nos toca vivir bajo la ley de Cristo. Con esta gráfica quiero mostrarles que los judíos, cuando hacen la cena de la Pascua, ellos miran hacia Egipto. O sea, cuando el Señor los sacó y los liberó de Egipto, y ellos hacen esta celebración. Eso es lo que es la Pascua judía. Es un ritual para aquellos que recuerdan la primera enseñanza. Es un ritual que Dios le ordenó a Moisés que hiciera el pueblo de Israel para recordar el día que fueron sacados
de esclavitud de la tierra de Egipto. Entonces les ordenó que hicieran esta ceremonia. Y ellos hacen este ritual. Los judíos hacen la cena de la Pascua y hacen el ritual del Cordero y hacen todas estas cosas. Sin embargo, llegado el Señor Jesucristo, para la iglesia que está conformada por judíos y por gentiles, nosotros no miramos hacia Israel, nosotros miramos hacia la cruz. Nosotros miramos hacia el sacrificio del Señor Jesucristo y es allí donde nosotros conmemoramos que el Señor Jesucristo haya logrado para todos nosotros estos beneficios, esta reconciliación con Dios, donde nosotros mirando hacia la cruz, no mirando hacia Egipto, nosotros vemos en la cruz nuestro nuevo pacto. Allí es donde el Señor hizo por nosotros esta maravillosa obra de gracia. Entonces, los cristianos no celebramos la fiesta de la Pascua. Vuelvo a repetirlo. Los cristianos no celebramos la fiesta de la Pascua, puesto que es una obra de la ley. Y la iglesia no está bajo la ley, digo la antigua ley mosaica que le fue entregada a Moisés para que el pueblo de Israel se rigiera por ella, porque el pueblo de Israel la incumplió, no pudo lograr por medio de la ley satisfacer el deseo de Dios de que ellos fuesen conforme a su corazón. Tampoco pudo la ley salvarlos, tampoco pudo la ley hacerlos perfectos delante de Dios. Entonces quedó abrogado el mandamiento y ahora tenemos la ley de Cristo, la ley del amor, la ley de la fe. Yo sé que hay denominaciones que celebran la Pascua. Incluso sé también que algunas iglesias por equívoco le llaman a la cena del Señor la Pascua. Pero quiero ratificar hoy, mi gente, la iglesia cristiana no debe celebrar la Pascua, sino la cena del Señor. Es así como fuimos enseñados por el apóstol Pablo en todas las cartas paulinas. Como se pueden dar cuenta, en ninguna carta de Pablo a la iglesia se habla de que se debe celebrar la Pascua. Por el contrario, se habla de hacer la cena del Señor. Bien, entonces dijimos que la Pascua es una obra de la ley, está en la ley, en los estatutos que Dios le envió a Moisés a que hiciese el pueblo de Israel. Gálatas capítulo 3, respecto a eso, en el versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Están bajo qué? Bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Es decir, el que comienza a practicar cualquier ritual de la ley debe cumplirla toda. No puede ser excluyente. El que inicia cualquier ritual de la ley no puede decir: bueno, hago esto porque me gusta y esto otro no lo hago. O cumples toda la ley o te apegas a la fe. No hay opciones, y eso le debe quedar muy claro a la iglesia. Ese tema de tratar de hacer rituales de la ley, ese tema de tratar de vivir según la ley y de hacer apegarse a mandamientos de la ley, los pone en una posición de maldición. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que los que están o dependen de la ley están bajo maldición. La cena del Señor no es un pragmatismo. Leamos Lucas capítulo 22, versículo 19. Y tomó pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. ¿Qué quiere decir que la cena del Señor no es un pragmatismo? Quiere decir que el pan representa al cuerpo de Cristo, pero que no es Cristo. Y que la copa representa la sangre de Cristo, pero que no es su sangre
per se, como tal, pragmática. No nos estamos bebiendo la sangre de Cristo como vampiros, ni nos estamos comiendo su carne como caníbales. No estamos haciendo eso. Es un acto de representación. Entonces, quiero dejar claro que la cena del Señor es una simbología, es un simbolismo, es un acto simbólico. No es un acto pragmático, no estamos guardando la carne de Cristo en la nevera para comérnosla, ni su sangre para bebérnosla, sino que es un acto representativo. ¿Saben? Los judíos se hicieron esta misma pregunta, pues no la entendieron. Juan capítulo 6, en el versículo 51, el Señor Jesucristo dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, refiriéndose a él, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Las culturas paganas tenían por costumbre el canibalismo, comer el cuerpo de un guerrero o comer el cuerpo de un gran soldado. ¿Para qué? Para que su alma se quedara en ellos. Y entonces esta creencia pagana era repudiada, y obviamente que era repudiada por el pueblo de Israel. Pero el Señor Jesucristo en Juan capítulo 6 está haciendo una simbología. Sin embargo, ellos no la entendieron como una simbología, sino que la entendieron como un pragmatismo. Tal hacen muchos de los maestros que enseñan la Escritura, se centran tanto en el cuerpo y la sangre, en el sentido literal, que a veces les hacen creer a las personas que se están comiendo a Cristo literalmente, o se están bebiendo su sangre literalmente, perdiendo el sentido simbólico, perdiendo el objeto, el propósito de la cena del Señor, que es una conmemoración, que es un acto donde se parte el pan como un símbolo y donde se bebe el vino como un símbolo de la sangre, mas no son pragmáticos. Quiero contarles una anécdota. En una ocasión estaba yo ministrando la cena del Señor, orando y dirigiendo la ceremonia. Cuando picamos el pan y le dimos el pan a una hermana, por algún asunto casuístico, se le cayó el pan de la mano. Hubiesen visto su cara, era una cosa aterradora. ¡Ay, dejé caer a Cristo! ¡Se me cayó Cristo! ¡Ay, Señor! ¿Y ahora qué hago? Lo arrastré por el suelo, soy una pecadora porque se me cayó Cristo, pobrecito. Su cuerpo debe estar mayugado con tanto golpe. Y yo decía dentro de mí: ¿cómo puede sentir tanta culpa? ¿Cómo esta hermana puede llegar a creer que verdaderamente dejó caer a Cristo? Bueno, creo que de alguna manera las enseñanzas que ella traía no eran las correctas. Y hoy quiero dejar claro para toda la iglesia: la cena del Señor es una simbología. La cena del Señor es un simbolismo. La cena del Señor no es un pragmatismo. Usted no se está comiendo a Cristo literalmente, y usted no se está bebiendo la sangre de Cristo. Usted está en una ceremonia donde el pan representa el cuerpo de aquel que se entregó por nosotros, de aquel que compró nuestra salud, de aquel que compró nuestra sanidad, de aquel que por su llaga fuimos sanados. Y usted está bebiendo el vino que representa el nuevo pacto, en el cual Dios nos hizo partícipes a los gentiles de la gracia de Dios y a los judíos de esta nueva administración eclesiástica, y por su sangre nosotros hemos sido redimidos, limpiados y aceptados ante la presencia de Dios. Eso es lo que usted debe pensar cuando está comiendo el pan y bebiendo el vino. La cena del Señor no es opcional para los creyentes. He escuchado a muchos creyentes decir: no, yo hice la cena del Señor el año pasado, o la hice el antepasado, y no tengo por qué hacerla ahora, porque eso es opcional. O sea, si yo quiero la hago, y si yo no quiero, pues yo no la hago, porque yo vivo por la fe. Bueno, ya esa interpretación está bastante fuera de contexto. ¿Por qué?
porque la cena del Señor es un mandamiento dado por el Señor Jesucristo para conmemorarlo y hacerlo todas las veces que la hagamos en nombre de Él. Quiere decir entonces que no debe haber nada más anhelado para un cristiano y no debe haber nada más deseado ni más sagrado para un cristiano que el hecho de participar en la cena del Señor. Así que si tú tienes un llamado a hacer la cena del Señor en tu iglesia, en la fecha en la que acordaron hacer la cena del Señor, si tú tienes un llamado a estar allí, entonces deja todo de lado y prepárate para asistir a esta actividad en conmemoración de lo que el Señor Jesucristo logró por ti y por todos nosotros. Desde el punto de vista doctrinal, Pablo estaba introduciendo esta idea muy concreta en la mente de la iglesia y principalmente en los corintios. Y en 1 Corintios capítulo 11, versículo 24 dice: haced esto en memoria de mí. En memoria de mí es un significado muy poderoso, es una ordenanza muy poderosa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando estamos en la cena del Señor debemos entender que eso no es un ritual, no es un rito. Un ritual es la Pascua. La cena del Señor es una conmemoración, es un acto simbólico poderoso, maravilloso, de unidad de la iglesia, de la demostración de amor y perdón que debemos tener el uno por el otro, el ánimo que debemos darnos el uno por el otro. Es un punto de encuentro donde todos recordamos lo que el Señor Jesucristo logró en la cruz para todos nosotros. ¿Quiénes deben participar en la cena del Señor? Esta pregunta es muy frecuente entre los hermanos por varios motivos y quiero explicar para dejar clara a la iglesia de una vez por todas de quiénes son los que deben asistir a la cena del Señor. Las preguntas más comunes respecto a este tema son: si un hermano está retirado o tiene tiempo que no lo vemos o no se congrega y estamos cerca de la cena del Señor, ¿él puede asistir? Es una pregunta que me hacen. Bueno, no, este hermano tiene tiempo que no se congrega en iglesia, un año, más de un año o meses, qué sé yo. Él no se congrega. ¿Él puede asistir a la cena del Señor? Es una de las preguntas que me hacen. Otra pregunta que me hacen es: estos hermanos estaban casados y se divorciaron. ¿Ellos pueden asistir a la cena del Señor si están divorciados? Otra pregunta que me hacen es: un hermano divorciado que se casó nuevamente, ¿ese hermano que se casó nuevamente puede asistir a la cena del Señor o ya no puede asistir más a la cena del Señor? Y otra pregunta que me hacen es referente a los que no son creyentes. Entonces me dicen: ¿puedo llevar a un primo o a una prima o una amiga o a un amigo? Él no es cristiano, pero bueno, hay que hacerlo participar de la cena del Señor. Él puede asistir. O deben las personas que no han confesado al Señor Jesucristo, que ni siquiera le conocen. Y peor aún, hay incrédulos que rechazan el cristianismo. Entonces algunos hermanos dicen: no, lo vamos a llevar para que vea lo lindo que es. He escuchado todas estas cosas y hoy quiero dejar al menos clara algunas preguntas muy comunes que me hacen respecto a quienes deben participar en la cena del Señor. Iniciemos respondiendo respecto a los que sí son creyentes o que están alejados o que se divorciaron, etcétera, o se volvieron a casar y van a participar de la cena del Señor. Veamos Colosenses capítulo 1, versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Quiero detenerme un segundo acá. Cuando una persona confesó al Señor Jesucristo y se entregó al Señor Jesucristo, cuando creyó en su corazón que Él era su Salvador, que Él era su Señor, y cuando le hizo de Señor de por vida, en ese momento, en ese acto de fe, Él fue hecho apto por Dios para estar en la mesa del Señor. Claro que sí. Probablemente no fue hecho apto por ti, no fue hecho apto por mí, no fue hecho apto por el párroco de la
comunidad, él fue hecho acto por Dios. El Señor Jesucristo lo hizo acto para estar allí porque él creyó, porque él confesó. Entonces, una persona participa de la mesa del Señor si ya fue acto para estar allí. ¿Y quién te hace acto? El Señor Jesucristo, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos. Esa palabra, ser acto, significa estar capacitado para participar de la herencia del Señor. Esto quiere decir que si una persona no está acta en el sentido de que él no ha confesado al Señor Jesucristo, no ha reconocido al Señor Jesucristo, y aún peor es un rechazador del Señor Jesucristo, él no es apto para participar de la herencia de los santos. Quiere decir que aún no ha sido librado de la potestad de las tinieblas y no ha sido trasladado al reino del Señor Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Pongamos el punto en el que usted sí creyó y usted sí confesó, pero por alguna razón usted se alejó. Pues por trabajo, por descuido, por fuerzas mayores, por lo que sea, usted se alejó. La pregunta es, ¿está usted apto para participar en la cena del Señor? La respuesta es sí. Sí, usted está apto para participar de la cena del Señor. Pero ¿qué debe hacer antes? Ajá, ese es el punto. Usted debe restaurarse. ¿Qué significa restaurarse? Usted debe volver a casa. Los hermanos, los ministros, los pastores que están guiando al rebaño deben restaurarlo. Deben hacer que usted vuelva a la comunión. Usted debe pedirle perdón a Dios si usted erró y debe pedirle perdón a sus hermanos si usted pecó contra sus hermanos. Pero el Espíritu Santo que usted recibió, la redención que usted recibió, la condición que le fue dada por el Señor Jesucristo es irrevocable. Entonces, me doy cuenta que muchos maestros, muchos ministros, en vez de restaurar a los cristianos, disfrutan el hecho de decirle, usted no puede estar. Y eso no debe ser así. Los hermanos deben ser restaurados para que vuelvan a la fe de Cristo. Si un hermano se divorció, pues debe ser restaurado. ¿Y esto qué significa restaurado? ¿Que se vuelva a casar con la persona con la que se divorció? No, sino que vuelva nuevamente a estar en el Señor Jesucristo. Porque la condición para estar en la cena del Señor no es una condición física de estatus, si usted está empleado, desempleado, soltero, casado. No es una condición. La única condición es que usted haya aceptado al Señor Jesucristo y usted entienda y comprenda de qué trata la cena del Señor, para no entrar en juicio con Dios, para no hacer un desorden de la cena del Señor, sino que usted tenga claro, muy claro, cuáles son los requisitos fundamentales de la cena del Señor. Y si usted ha sido restaurado por su maestro, por su ministro, por su pastor, por su guía, si usted ha sido restaurado, entonces eso quiere decir que Él le enseñó, Él lo trajo a comunión. Y si usted es un creyente y usted vino mansamente a comunión, entonces usted puede participar de la cena del Señor. No solo puede, debe participar de la cena del Señor. Ahora hablemos de esas personas que no son creyentes, que no han renacido del Espíritu Santo y que muchos hermanos desean llevar a que o vean la ceremonia o participen en ella. Les voy a decir, los ignorantes, los incrédulos, los negadores de Cristo, jamás han tenido problema con este mandamiento. Para ellos es simple, no les importa y ya. ¿Por qué? Porque ignoran, desconocen, no saben el poder que esto tiene, no tienen la conciencia, los ojos abiertos para entender de qué trata la cena del Señor. Así que quien más preocupado está o quien más inquieto está porque él asista es el creyente, no el incrédulo. Al incrédulo le da igual, pero es un creyente que aún no ha entendido cuál es el propósito de la mesa del Señor. El creyente que desea llevar a negadores de Cristo o a incrédulos a que vean este acto como el que exhibe un acto de circo o como el que exhibe
no sé, un talento que tiene en casa, un florero bien hermoso, un retrato que compró. Aún no está claro de cuál es el propósito de la conmemoración de la Cena del Señor. Es un creyente que aún no la tiene clara y debería tenerla clara. Ahora, por el contrario, si usted es cristiano, no solo está invitado a la Cena del Señor, usted está obligado a compartir la mesa del Señor con sus hermanos creyentes en perfecta comunión, porque no es una opción. Usted ahora le pertenece a Cristo, Cristo es su dueño. Ahora usted ya no es usted, ahora usted es de Cristo, y Cristo nos dio una ordenanza que nosotros hiciéramos esta conmemoración, esta ceremonia en memoria de Él. Y vaya que esa palabra memoria de Él es bastante profunda, bastante poderosa, muy amplia, y nos invita a estudiar tanto para conectarnos con estas realidades espirituales que tiene que ver con la cena del Señor. Entonces, cuando hablo que un creyente que ha estado alejado, un cristiano que por alguna razón se mantuvo alejado de la iglesia y de estos principios que nosotros hemos enseñado y compartido de la palabra de Dios, ¿por qué digo que deben ser restaurados? Cuando digo que deben ser restaurados, no me estoy refiriendo a un ritual en el que arrodíllate o tienes que hacer unos rezos larguísimos o tienes que cargar unas piedras hasta la montaña más alta. No. Cualquier ministro serio de la palabra sabe que cuando me refiero a restauración, me refiero al compromiso interno de pedir perdón, me refiero a que él se acerque a un hermano maduro en la palabra, un anciano en la palabra, y vuelva a la comunión con Cristo. Y aquello que lo alejó, él pueda madurar y entender que ya no lo puede separar de Cristo. Y si tuvo una riña con un hermano, él debe saber que tiene que buscar la reconciliación y el perdón. Y si fue él que faltó, debe pedir perdón a ese hermano. Y si fue a él que le faltaron, debe aprender a sufrir el oprobio y a dejar pasar esas cosas, porque más grande fue el sacrificio de Cristo en la cruz que el perdón que nosotros podemos dar. Si nos fijamos en lo que Jesucristo hizo, nosotros no deberíamos tener ningún problema con perdonar a nuestro hermano que haya pecado contra nosotros. Entonces, para asistir a la cena del Señor es necesario estar restaurado, estar entendido, tener discernimiento de lo que esta actividad significa, para no caer en cosas impropias en la cena del Señor. Ahora, si esta persona es incrédula, pues peor aún, porque rechaza a Cristo o ignora o no conoce, pues no puede estar en la cena del Señor. 1 Corintios capítulo 11 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esto es muy poderoso, porque si yo soy un hermano alejado, ya sé que no puedo tomar la cena del Señor indignamente, con remordimientos, con rechazos, con rencores. No puedo, porque lo estaría haciendo algo indigno. Y si soy un incrédulo, no puedo estar allí porque yo no creo en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo puedo compartir el pan de aquel en el que yo no creo? Espero que esto esté quedando muy claro para nosotros los creyentes y para todos los que vamos a asistir a la cena del Señor, y quién debe asistir a la cena del Señor y quién no puede asistir a la cena del Señor, y qué significa ser restaurado para asistir a la cena del Señor. Entonces, algunos hermanos me preguntan: ¿y qué pasa si esta persona que no es creyente, aún no ha renacido del Espíritu Santo, no rechaza a Cristo, pero él quiere participar de la cena del Señor? Bueno, usted debe decirle que lo primero que él debe hacer es confesar al Señor Jesucristo como su Señor. La prioridad para una persona que aún no ha renacido del Espíritu Santo no es asistir a la cena del Señor. La prioridad para una persona
que aún no ha confesado a Cristo, es la salvación. Eso sería lo prioritario, es lo primero. Usted debe conducirlo a Él, no a la cena del Señor como una ceremonia. Usted debe conducirlo a Él al arrepentimiento. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La salvación, hermanos míos, es la prioridad de aquel que no ha confesado al Señor Jesucristo. Y una vez que esta persona ha confesado al Señor Jesucristo, ha sido bautizado espiritualmente, ha recibido Espíritu Santo, Segunda de Pedro 1 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, bienvenido a la mesa del Señor. Ahora sí puede sentarse y compartir, porque ahora Él es hermano de todos los que están allí, porque Él ahora ha sido recibido por parte del Señor. ¿Lo ven? No se puede saltar el orden. No es que Él va a la cena del Señor y después es salvo, es que Él es salvo primero y después va y conmemora la salvación que el Señor le dio junto con todos sus hermanos en la cena del Señor. Otra pregunta que me hacen y me gustaría dejar claro es, ¿cada cuánto tiempo se hace la cena del Señor? Bueno, esta enseñanza continúa, solo quiero darte un receso. Ve y haz las cosas que tienes que hacer y continúa concentrado escuchando esta enseñanza respecto a la cena del Señor. Y si tienes tiempo y quieres continuar, entonces sigue la segunda parte de esta misma enseñanza.